Gracia y paz, mis amados amigos y hermanos del Grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes de las redes sociales que nos acompañan en esta mañana con el eslogan mensual Viviendo en la Sabiduría de Dios. El tema que hoy nos corresponde es bendiciones para ti. Mis amados hermanos, el texto base que nos acompaña es el libro de Proverbios capítulo 10 versículo 6, que dice: hay bendición sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La pregunta que debemos nosotros hacernos es: ¿qué tan grande es la bendición del Señor? ¿Qué tan grande es la percepción que el Señor tiene de nosotros al creernos que somos justos? Es lo que nosotros debemos preguntarnos a través de este tema en este día. ¿La bendición está sobre nuestra cabeza? ¿O la violencia está sobre nuestra cabeza? Si es la primera condición, que hay bendición sobre la cabeza será sobre la cabeza del justo. Pero si hay violencia, será porque hay impiedad en nuestros corazones. Cuán importante y necesario es que podamos reconocer esta faceta en nuestra vida. Poder reconocernos delante del Padre amoroso, en qué condición estamos cada uno. Pero no mirarnos o juzgarnos con el corazón, sino con nuestra mente, para ser justos y ecuánimes. Es necesario delante del Señor poner este tema, mis hermanos, para que Él sea usando a este siervo y podamos entender de qué manera hoy nos habla en este día. Yo les invito a ustedes, ahí donde están, mis hermanos, que puedan inclinar su cerviz hacia el polvo de la tierra y que juntos podamos clamar al Señor de la mies para que Él sea edificando nuestros corazones a través de su palabra, para que Él sea manifestándose a través de estos labios. Bendito y amado Padre Celestial, tú que moras en las alturas, en esta mañana venimos delante de ti, para cada día discernir más sobre tu palabra, Señor, porque hoy queremos entender las bendiciones que tú tienes para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos. Hoy queremos entender, Padre de los cielos, los propósitos que a través de las diferentes pruebas que usas tú para pulirnos como al oro, como la plata, en esta mañana tú nos muestras de tu gracia, tu bondad y tu amor. Padre, sella los labios de este tu siervo, y sé tú hablando a través de él, para que cada pensamiento, cada palabra y cada dicho no sea de inspiración del hombre, sino sea de inspiración divina, a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias, te alabamos y te gloriamos, Señor, en los méritos de tu Hijo, aquel varón perfecto que en la cruz, a precio de sangre, compró nuestras vidas y nos libró de la perdición y la muerte eterna. Y hoy podemos ser llamados hijos de Dios. Gracias, Padre de los cielos, en los méritos de Cristo Jesús oramos en esta mañana. Amén y amén, Señor. Mis amados hermanos, como bien les decía, hay bendición sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Para nosotros como hijos de Dios, debe ser muy gratificante saber que por amor hay más de 3,000 promesas en la Biblia. Hay bendiciones para nosotros, para nuestra familia, para el mundo entero. Solo es cuestión de entenderlas y aceptarlas y caminar en justicia e integridad delante de Dios para alcanzar esas bendiciones. El hombre justo no es el que no comete ninguna injusticia, sino el que pudiendo ser injusto no quiere serlo. Esto nos indica que actuar con justicia es un asunto que se elige y se decide.
La vida está llena de opciones, mis amados amigos y hermanos. Y nosotros estamos facultados para tomar decisiones todo el tiempo. En el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, la palabra nos dice, ¿qué debemos hacer frente a la realidad de la vida? Y el texto dice así, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No pide gran cosa, pero sin embargo para el hombre doblar la cerviz delante del Señor, hacer lo bueno, hacer lo justo, hacer lo correcto, no a los ojos del hombre, sino a los ojos de Dios, le cuesta. Es por eso que el reclamo de Jesús para los fariseos fue por su falta de justicia y misericordia con el prójimo. Es ahí que cuando nosotros debemos velar para que no nos suceda lo mismo que a ellos. Es necesario que como discípulos, como hijos y como siervos del Señor, de Jesucristo su Hijo amado también, marquemos una diferencia y viviendo el valor de la justicia en cada una de nuestras acciones y decisiones, aprendamos a hacer la luz en un mundo de tinieblas. Y sobre todo, reconozcamos que Dios nos esfuerza a conseguirlo. Es ahí que cobra trascendencia el libro de Proverbios capítulo 10, versículo 6. Pero ¿qué significa este texto bíblico? ¿Qué significa decir que hay bendición sobre la cabeza del justo, pero la boca de los malvados ocultan violencia? ¿Qué significa, mis hermanos? La bendición del justo nos habla de una verdad fundamental en la vida. Las bendiciones están reservadas para aquellos que actúan con justicia y rectitud. Es importante destacar que la justicia no es solo una virtud, sino un mandato divino que se encuentra en varios pasajes de la Biblia. Aquellos que viven según este mandato son llamados justos, y sobre ellos recae la promesa de bendiciones y prosperidad. La relación entre la justicia y las bendiciones también recae sobre ellos. En la Biblia se habla constantemente de la relación entre la justicia y las bendiciones, mis hermanos, que desde luego se obtienen de vivir bajo el precepto del Señor. En el Salmo 34, del 8 al 10, encontramos estas palabras: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que te temen. Los leoncillos necesitan y también tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Estos versículos nos hablan de la confianza en Dios como una fuente de bendiciones, de la necesidad de tenerlo y seguir sus enseñanzas, como una forma de agradecimiento, y de la promesa de aquellos que buscan a Dios y no tendrán necesidad de nada. Sin embargo, el texto base también nos muestra la otra cara de la moneda. Aquellos que actúan con malicia y violencia, que esconden bajo su boca palabras y actos que solo generan sufrimiento y dolor. La violencia y la maldad nos traen más dolor y sufrimiento. Es por eso que al final aquellos que viven de esta manera no pueden obtener las bendiciones y la prosperidad que son reservadas para los justos. Como la justicia nos ayuda en nuestra vida diaria, la justicia es una herramienta fundamental en la vida de todas las personas. Aquellos que buscan vivir bajo sus preceptos experimentarán importantes beneficios y logros. La justicia nos permite, sobre todas las cosas, primero, vivir en armonía con nuestro entorno y sociedad. Segundo, ser personas confiables y respetadas. Tercero, obtener la aprobación de Dios y su protección. Cuarto, disminuir nuestra ansiedad y preocupación. Quinto, tener una conciencia tranquila y estar en paz. Mas en cambio aquellos que se alejan de la justicia y actúan con maldad y violencia, solo cosechan sufrimiento y dolor, como dijo el apóstol Pablo. En el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Pero ¿cómo podemos aplicar este proverbio en nuestra vida diaria, mis hermanos?
La enseñanza es un llamado para que busquemos vivir con justicia y rectitud. Es una invitación a que nos alejemos del camino de la violencia y la maldad y busquemos vivir una vida plena y conforme a los preceptos divinos. Por eso es importante que pongamos en práctica algunos consejos para vivir bajo esta enseñanza bíblica. Busquemos conocer la voluntad de Dios en cada una de las decisiones que tomamos. Aprendamos a perdonar a aquellos que nos han ofendido o lastimado. Cuidemos nuestras palabras y evitemos hablar mal de los demás, en ausencia de estos. Pongamos en práctica la caridad y el amor hacia nuestros semejantes. Ayudemos a aquellos que necesitan nuestra ayuda. Busquemos ser una luz y un ejemplo positivo para los demás. Este proverbio, mis amados hermanos, nos presenta una verdad fundamental en la vida. Aquellos que buscan vivir con los preceptos de la justicia experimentarán también las bendiciones y la prosperidad, que solo se reservan para aquellos que actúan con rectitud y bondad. Por eso, es importante que busquemos vivir bajo esta enseñanza y pongamos en práctica las herramientas y consejos que nos ofrece la Biblia, para ser mejores seres humanos, mejores personas, mejores siervos e hijos de Dios, cada día, alcanzando una felicidad verdadera. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos muy a diario, muy a menudo es, ¿las bendiciones son para el justo? Y el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 25, nos dice, joven era yo, también he envejecido, y sin embargo no he visto a nadie justo dejado enteramente, ni a su prole buscando pan. Así lo dijo el salmista, cuando él estaba de avanzada edad. El Señor, nuestro Dios, ama al justo, y se interesa mucho por él. En su palabra la Biblia exhorta a sus verdaderos adoradores a buscar la justicia. Y es por eso que el libro de Sofonías, capítulo 2, versículo 3 dice, buscan al Señor todos ustedes, los humildes de este mundo, los que obedecen sus mandatos. Actúen con rectitud y humildad, y quizás así encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. Ser justo implica obedecer las normas divinas sobre lo que es bueno y lo que es malo. Proverbios nos anima a someternos a la voluntad de Dios y señala la gran cantidad de bendiciones espirituales de que disfrutan a quienes lo hacen, entre los que se cuentan abundante alimento espiritual nutritivo, trabajo satisfactorio y gratificante, y una buena relación con Dios y el prójimo. Es ahí cuando nosotros, mis amados hermanos edificados en la palabra y amigos oyentes, debemos reflexionar sobre todo el capítulo 10 de Proverbios, del 1 al 14. Y es ahí cuando nosotros debemos también preguntarnos, ¿cuál es el incentivo de vivir conforme a lo que nos dice Proverbios capítulo 10, versículo 6? Y la palabra nos muestra que es un magnífico incentivo lo que tenemos. Es por eso que las primeras palabras del capítulo no dejan ninguna duda sobre la identidad del escritor de los versículos siguientes, donde dice, Proverbios de Salomón, este rey del antiguo Israel, pasa a mencionar un magnífico incentivo para proceder con justicia. Y es por eso que vemos en Proverbios 10:1, el hijo sabio es el que se regocija a un padre, y el hijo estúpido es el que desconsuelo de su madre. Cuánto dolor ocasiona a los padres el que uno de sus hijos abandone la adoración del Dios vivo y verdadero. El sabio rey alude en particular el desconsuelo de la madre, quizás para poner de manifiesto que su pena es más intensa. Las acciones de los hijos pueden influir en la felicidad de sus padres y afligir a su madre. Es por eso que como jóvenes, como hijos, debemos aprender a ser sabios y traer dicha a nuestros progenitores. Y por encima de todo regocijarnos y regocijar el corazón de nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Él también se satisface y satisface el alma del justo. Mas los tesoros del inicuo no serán provecho alguno, dice el rey. Pero la justicia es la que librará de la muerte, en Proverbios 10:2. Estas palabras son de un valor extraordinario para los cristianos verdaderos, que viven muy adentrados en el tiempo del fin. Y eso lo podemos ver en Daniel 12:4,
donde dice: se avecina la destrucción del mundo impío, y durante la venidera gran tribulación, al hombre no le protegerá ninguno de los medios materiales, económicos o militares a los que ha recurrido para obtener seguridad. Y así lo manifiesta el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10, versículos 13 y 14. Solo los rectos habitarán en la tierra, y los hombres íntegros permanecerán en ella. Así lo vemos en Proverbios capítulo 2, versículo 21. Es por eso, mis hermanos, que debemos nosotros seguir buscando primero el reino y la justicia de Dios. Como nos dice en Mateo 6:33, los siervos de Jehová han de esperar al prometido nuevo, para gozar de las bendiciones divinas. El Señor no hará que el alma del justo padezca hambre, pero rechazará el deseo vehemente de los inicuos. Proverbios 10:3. Jehová suministra abundante alimento espiritual mediante el esclavo fiel y discreto. Mateo 24:45. Sin duda, mis hermanos, el justo tiene razones para clamar gozosamente a causa de una buena condición del corazón. Así lo vemos en Isaías 65:14. El conocimiento es placentero a su alma. Le deleita buscar tesoros espirituales. El inicuo, en cambio, no conoce tales placeres. Es ahí que la diligencia enriquece, considerando que el justo se beneficia de otra manera. El que trabaja con mano floja será persona de escasos recursos, pero el de la mano diligente es lo que enriquece a uno. El hijo que actúa con perspicacia recoge durante el verano. El hijo que actúa vergonzosamente está profundamente dormido durante la siega. Eso lo vemos en Proverbios 10, 4 y 5. Las palabras que el rey dirige a quienes laboran en la siega son especialmente significativas. La temporada de la cosecha no es tiempo de dormir, sino de ser diligente y trabajar muchas horas. Sí, mis hermanos, hay que actuar con urgencia. Jesús pensaba en una cosecha no de cereales, sino de personas cuando dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por lo tanto, rueguen al amo de la mies, a Jehová de los ejércitos, que envíe obreros a su siega. Eso lo vemos en Mateo 9, 35 al 38. ¿Quién puede negar entonces que los campos están blancos para la siega? Los adoradores verdaderos del amo de la mies piden más obreros, y al mismo tiempo actúan en armonía con sus oraciones al esforzarse vigorosamente en la obra que han de ser discípulos, como nos dice en Mateo 28, 19 al 20. Los beneficios son para su cabeza. Sí, mis hermanos, los beneficios son para nuestras cabezas. Las bendiciones son para el justo. Así continúa Salomón cuando dice: las bendiciones son para la cabeza del justo, como le vemos en Proverbios 16. Es que el puro y justo de corazón da sobradas pruebas de su justicia. Sus dichos son bondadosos y edificantes y positivos y generosos. Sus hechos los demás disfrutan de su compañía. Tal persona se gana su estima, sus bendiciones, por cuanto ellos hablan bien de ella. Por otro lado, el inicuo, mis hermanos, es malintencionado, malévolo, y en el fondo está resuelto a hacer daño. Su forma de hablar tal vez sea amable y encubra la violencia, oculta en el corazón del ser humano, pero con el tiempo recurre a los ataques físicos o verbales. Otra traducción es: la violencia cubrirá la mismísima boca de la gente inicua, Proverbios 16. Estas palabras indican que los malvados por lo general reciben de los demás lo que manifiestan, a saber, hostilidad, la cual les cubre o cierra la boca, por decirlo así, y los silencia. ¿Qué bendición puede esperar tal persona de los demás? Al recuerdo del justo le espera una bendición, escribe el rey de Israel, pero el mismo nombre de los inicuos se pudrirá, lo dice en Proverbios 17. La gente tiene un buen recuerdo del justo, y muchos más aún de Jehová, por su fidelidad hasta la muerte. Y Jesús heredó ese nombre más admirable que el de los ángeles, como vemos en Hebreos capítulo 1, versículos 3 y 4. Los cristianos en la actualidad recuerdan a los hombres y mujeres de los tiempos precristianos y los consideran ejemplos dignos de imitar. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús,
pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien lo perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono del Padre. El nombre de los malvados es muy diferente, pues se convierte en algo repugnante y hediondo. En efecto, ha de escogerse un hombre más bien que riquezas abundantes. El favor es mejor que aún la plata y el oro, lo dice en Proverbios 22:1. Hagamos un buen nombre ante Jehová y nuestro semejante. A través del testimonio tiene que surgir de nosotros un buen nombre para ser dignos de bendiciones. El hombre de integridad andará en seguridad. Salomón compara al sabio con el tonto y dice, el sabio de corazón acepta mandamientos, pero el que con los labios es tonto será pisoteado. Proverbios 18. El sabio está muy al tanto de lo que no pertenece al hombre, que está andando siquiera sin dirigir sus pasos. Jeremías 10:23. Reconoce la necesidad de buscar la guía del Señor y obedece de buena gana sus mandamientos. El que es tonto con los labios, en cambio, no entiende este hecho fundamental. Su parloteo sin sentido lo lleva a la ruina. El justo también disfruta de un tipo de seguridad, de la que carece el perverso. El que está andando en integridad andará en seguridad, pero el que está torciendo sus caminos se dará a conocer. El que guiñe el ojo dará dolor, y el que con los labios es tonto será pisoteado, nos dice Proverbios 19:10. El íntegro actúa con honradez y por eso se gana el respeto y la confianza de los demás, porque comprenden que para ser íntegro hay que ser justo. Al empleado recto se le valora y se le suele confiar mayores responsabilidades. A causa de su reputación es posible que conserve su puesto de trabajo hasta cuando escasean los empleos, porque saben que actúa con justicia, y no la justicia del hombre, sino la justicia de Dios. Además, su honradez contribuye a que en su lugar haya un ambiente agradable y pacífico. Su relación familiar le da seguridad. La seguridad es sin lugar a dudas fruto de la integridad y de la justicia que practica, y de ser considerado justo entre los demás. La situación es distinta en el caso del que recurre a la falta de honradez para conseguir ganancia egoísta. El embustero quizás trata de enmascarar su falsedad hablando con tortuosidad o mediante lenguaje corporal. A las víctimas de sus ardides quizás les causen mucha angustia mental, sus guiños maliciosos o engañosos, pero más pronto o más tarde sale a la luz a su proceder sinuoso. Y el apóstol Pablo escribió, los pecados de algunos hombres son públicamente manifiestos y conducen directamente al juicio, mas en cuanto a otros hombres, sus pecados también se hacen manifiestos más tarde. De la misma manera, mis hermanos, también las obras excelentes son públicamente manifiestas, y las que no lo son no pueden mantenerse escondidas. Y es por eso que en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 24 y 25 la palabra nos dice, los pecados de algunos se ven claramente antes del juicio, pero en otros casos solo se ven después. Del mismo modo las obras buenas se ven claramente, y las que no son buenas no podrán quedar siempre escondidas. De ahí que la falta de honradez acaba descubriéndose. No importa quién esté implicado, un progenitor, un amigo, un cónyuge o un conocido. Cuando no hay justicia de por medio, ¿quién podrá confiar en el hombre que tiene fama de no ser honrado? Ya que su boca es fuente de vida. La boca del justo es fuente de vida, dice Salomón, pero en cuanto a la boca de los inicuos encubre violencia. Eso lo vemos en Proverbios 10:11. Las palabras tienen el poder de curar o de herir, de refrescar y animar, o desalentar. El rey de Israel le indica que motiva nuestros dichos. Sí, mis amados hermanos, es ahí cuando debemos entender que la palabra es clara y es viva, que el odio provoca contiendas y conflictos en la sociedad humana. Quienes aman al Señor deben erradicarlo de su vida, sustituyendo con el amor, ya que el amor cubre una multitud de pecados. Eso lo vemos en 1 Pedro 4:8. El amor todas las cosas lo soporta, es decir, todo lo tapa. 1 Corintios 13:7. El amor es piadoso, no espera perfección de quienes son imperfectos. En vez de revelar los errores de los demás, ese amor nos ayuda a pasarlos por alto, a menos que se trate de males graves. El amor soporta incluso los malos tratos en el ministerio del campo, el lugar de trabajo y la escuela. Mis amados hermanos, es importante reconocer cuán valioso
es la presencia del Señor. Es por eso que lo primero que se precisa es que la mente esté llena del conocimiento edificante del Señor. Hay una fuente única de tal conocimiento, y el apóstol Pablo escribió lo siguiente: toda escritura es inspirada por Dios y provechosa para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, para disciplinar en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente competente y esté completamente equipado para toda buena obra. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16-17. Es por eso que debemos estimar el conocimiento y profundizar en la palabra de Dios, como si buscáramos un tesoro. Esa búsqueda es sumamente emocionante y gratificante. Asimismo, para que se halle la sabiduría de nuestros labios, el conocimiento de la Escritura debe llegarnos al corazón. Y así lo dijo Jesús a quienes lo escuchaban: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón produce, mis amados hermanos. Pero el hombre inicuo produce lo que es inicuo, de su tesoro inicuo, mis hermanos. Es ahí que nosotros debemos comprender que en efecto el sabio hace lo justo a los ojos de Dios y es una buena influencia para los demás. Disfruta abundantemente alimento espiritual y tiene mucho que hacer en la gratificante obra del Señor. Como es un hombre de integridad, anda en seguridad y goza de la aprobación. Muchas son en verdad las bendiciones del justo. Muchas son las justicias que nos muestra el Señor para cada uno de nosotros. Por eso la palabra dice: la bendición de Jehová es lo que enriquece. La bendición del Señor es lo que enriquece, mis amados hermanos. Todos queremos recibir bendiciones según la obra clave, pero estas bendiciones que perduren hasta la eternidad proceden únicamente de nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dador de vida, mis hermanos. Él derrama bendiciones sobre toda la humanidad, incluso sobre los que no lo conocen. Y por eso Jesús dijo de su Padre: hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. En Mateo 5:45. Ahora bien, Jehová muestra interés especial por quienes lo aman. Sí, mis hermanos, el Señor muestra interés por quienes le aman. Y eso lo podemos apreciar en Deuteronomio capítulo 28, versículo de 1 a 14. Pero quiero hacer énfasis en el versículo 13. Dice: el Señor te pondrá en el primer lugar, y no en el último. Siempre estarás por encima de los demás, y nunca por debajo, con tal de que atiendas a los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, y los pongas en práctica. Y en el libro de Job, capítulo 1, versículo 1 dice: en la región de Uz había un hombre llamado Job, que vivía una vida recta y sin tacha, y que era un fiel servidor de Dios, cuidadoso de no hacer mal a nadie, es decir, era un hombre justo. Y en Job, capítulo 42, versículo 12, la palabra nos dice: Dios bendijo a Job en sus últimos años más abundantemente que en los anteriores. Llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Mis amados hermanos, debemos entender también lo que el salmista escribió en el Salmo 84, versículo 11. Jehová mismo no retendrá nada que sea bueno de los que andan exentos de falta. Sí, mis hermanos, es por eso que nosotros necesitamos saber que la bendición del Señor es la que enriquece y no la que añade dolor. Pero ¿cómo podemos recibir la bendición de Jehová? En primer lugar, tenemos que cultivar las cualidades que le agradan a Él. Y eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 30, versículo 16. En Miqueas 6:8. Sí, mis hermanos, Jehová bendice a sus siervos. Y vivo ejemplo de esto es que Noé fue un sobresaliente siervo de Dios y halló justicia, halló gracia, halló el favor del Señor a sus ojos. Noé andaba con el Dios verdadero, seguía los justos principios de Jehová y obedecía sus mandatos. Cuando el mundo se hallaba sumido en la violencia y la depravación, Noé se sintió impulsado a ser conforme a todo lo que le había mandado Dios. Hizo precisamente eso, y así lo vemos en Génesis 6, del 9 al 22. Luego entonces, mis amados hermanos, cuán valioso y necesario es entender que si bien es cierto Noé, Abraham y muchos otros patriarcas pudieron disfrutar de las bendiciones del Señor, hoy en día también nosotros como hijos de Dios podemos disfrutar de esas bendiciones.
no porque seamos justos, sino porque hemos sido justificados a través de la sangre de Cristo. Sí, mis hermanos. Y es ahí cuando nosotros debemos preguntarnos, ¿cuánto sentido tiene nuestra vida? ¿Y de qué abundantes bendiciones podemos disfrutar? La pregunta que cabe aquí, mis hermanos, es, ¿considero que soy justo? ¿Considero que, a pesar de que mis acciones no pueden ser buenas, el Señor me tratará con justicia? Es lo que nosotros debemos preguntarnos, mis hermanos. El mensaje de este día es claro, que nosotros debemos ser justos a los ojos de Dios, hacer las cosas con justicia, con misericordia, ya que la mayor bendición que recibimos es el preciado privilegio de tener una relación personal con Dios y seguir los pasos de su Hijo Jesucristo. Por eso reflexionar sobre estas bendiciones nos ayuda a comprender lo inestable que es la realidad de nuestro servicio a Dios. Tal vez recordemos la parábola de Jesús acerca del comerciante viajero que buscaba perlas excelentes, mas Cristo dijo a él, al hallar una perla de gran valor, se fue y prontamente vendió todas las cosas que tenía y la compró. Es así como vemos nuestra relación con Dios, el privilegio de servirle, el compañerismo, el cristianismo y la esperanza fundada. ¿Es así realmente, mis hermanos, lo que nosotros tenemos con el Señor? ¿O la realidad es distinta? En conclusión, mis amados hermanos, para el justo hay grandes bendiciones y nosotros somos los justos porque hacemos lo que Dios quiere y obedecemos. Y al que venciere, Dios le dará grandes bendiciones. Eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 7. Por eso es necesario que podamos entender lo que somos para Dios y no mirando al mundo. Si eres justo, Dios estará contigo, mi amado hermano. Luego entonces, ¿qué debo hacer? Ser justo, como Dios quiere, no como yo deseo. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra, mi amado hermano y amigo oyente. Esto es para la honra, honor y gloria de Jehová de los ejércitos. Desde Quito, Ecuador, de la Iglesia de Dios Séptimo Día, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo. Paz a vosotros.